Saludos, bienvenidos a la lectura agnóstica del Nuevo Testamento y con este vídeo nos situamos a 4 del final del Evangelio de Marcos, capítulo 13. Jesús predice la destrucción del templo. Y saliendo del templo le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Saliendo del templo, uno de sus discípulos, no sabemos cuál, le señala, entendemos que con admiración, las edificaciones de Jerusalén, presumiblemente el mismo templo. Y Jesús le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? De ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Que predice la destrucción del templo nos lo dice el título. Es posible que también lo diga alguna profecía anterior a la cual no voy a remitirme para comprobar nada, ya que en su momento las leímos y no aportaron en absoluto ningún dato fiable para mi búsqueda personal. ¿Qué es lo que me parece extraño? Pues el deseo de Yahvé de destruir aquello que le representa en la tierra. El templo es algo más que la casa de Dios, es Dios mismo. ¿Podemos entonces dar por sentado que Dios pretende destruirse a sí mismo? ¿Podemos descartar que lo que señala este discípulo no sean otros edificios que se puedan ver desde el templo, grandes construcciones como podrían ser las romanas? ¿Podemos descartar entonces que Jesús lo que vaticine es que serán esas las que se destruirán? Ni Mateo ni Marcos nos da suficiente información para que no dudemos, así que entonces yo seguiré dudando de ambos. Señales antes del fin. Y sentándose en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado. Se agradece aquí la precisión de Marcos en comparación con la de Mateo, pues nos sitúa este monte de los olivos cerca del templo, concretamente frente a él. Además nos indica quiénes estaban exactamente con Jesús. Por lo tanto, estos que nos van a describir qué sucedió allí son depositarios de la confesión de algún otro. Mateo no está entre los elegidos. Es posible que a Marcos se lo contara Pedro, su maestro. Dinos, ¿cuándo será esto y cuál será la señal de que todo esto esté a punto de cumplirse? Dinos, Jesús, esto que nos cuentas, esta destrucción, esta venida del reino de Yahvé, estas resurrecciones para la eternidad, este castigo para los infieles, ¿cuándo sucederá? Entonces Jesús comenzó a decirles: mirad, que nadie os engañe. Esta parece una advertencia importante. Debemos tener cuidado de que nadie nos engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy y engañarán a muchos. Muchos vendrán en nombre de quién, en nombre de Jesús. No exactamente. Jesús ya viene en nombre de alguien, en nombre de Yahvé, en nombre de Dios. Es en ese nombre que vendrán y dirán yo soy el elegido, yo soy el Mesías, yo soy la encarnación, y engañarán a muchos. Cuando oigáis guerras y rumores de guerras, no os alarméis, debe suceder, pero aún no es el fin. Este versículo no tiene ninguna complicación. Cuando llegue la guerra, esto será una señal, no el final. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en todas partes y habrá hambres. Estos son principios de dolores de parto. No penséis que cuando oigáis o sufráis estas calamidades se habrá terminado todo. Esto solo es el principio. Pero mirad por vosotros mismos, os entregarán a los sanedrines y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernadores y de reyes por causa de mí, para testimonio a ellos. Los que seguís mi causa ya sabéis a qué ateneros, pero nuestra voluntad es firme, nada nos detendrá, ni los juicios, ni las acusaciones, ni las torturas. Y el Evangelio tiene que ser proclamado antes a todas las gentes. Antes de que esto ocurra, estas detenciones, debéis proclamar el Evangelio, mis enseñanzas. Esto es totalmente lógico. Cuando les pillen ya no podrán hacerlo. Y cuando os conduzcan para entregaros, no premeditéis qué vais a hablar, sino lo que os sea dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu Santo.
Ahora no es momento de preocuparse qué diréis durante vuestro juicio. Llegado el momento ya os saldrán las palabras, y si no salen, ocurra lo que ocurra, todo es deseo del Espíritu Santo. Un concepto que ocasiona mucha polémica y discrepancia, ya que en mi opinión se ha tergiversado como tantas cosas en la Biblia. Este concepto está formado a partir de dos palabras, espíritu y santo. Un espíritu puede hacer referencia a un alma, a un ser intangible, incluso invisible o difícil de ver, de percibir. Y santo, he oído definiciones que le atribuyen a esto el significado de puro. La Biblia lo contradice. Santo es aquello que el creador de esta palabra dice que es, nada más, y su creador es el creador de todas las cosas, Yahvé. En el Antiguo Testamento quedó clarísimo. Santo es todo aquello que estamos obligados a santificar, sagrado, de obligado cumplimiento. Por lo tanto, el espíritu sagrado, el espíritu de obligado cumplimiento, solo es uno, el único. No puede existir nada más. Será este, Yahvé, el que hable por nosotros ante el juicio. Y el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Y en esta guerra de fe nada se respetará, ni la familia. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero el que perseveró hasta el fin, éste será salvo. El que perseveró hasta el fin, ¿qué fin? Todo fin. No hay límites para la perseverancia en el cumplimiento de los mandatos de Jesús, el enviado de Yahvé, para quien le crea. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe ser, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿A qué puede referirse esto de la abominación de la desolación puesta donde no debe ser? A mí lo que me viene a la cabeza es aquello que ya sucedió en el Antiguo Testamento también, cuando en el templo, en el lugar sagrado, se erigió la estatua de la abominación, del dios Baal. ¿Puede ser esta la que volverá a sustituir el culto de Yahvé en el templo? Es posible, aunque también puede ser que sea cualquier otra imagen divina, ya que todas ellas son abominación a los ojos de Yahvé, el único, el Dios celoso. Cuando esto suceda, huid. El que esté en la azotea no baje ni entre a recoger algo de su casa. Esta huida debe ser urgente. Y el que va hacia el campo no regrese a tomar su capa. Corred, insensatos. Ay de las que estén encintas y de las que estén amamantando en aquellos días. No habrá misericordia, no habrá perdón. Por tanto, orad que no sea en invierno. Y digo yo, aquel que todo lo puede, ¿qué necesidad tiene de hacer sufrir siempre a sus elegidos, a los que le pide fidelidad absoluta? ¿Por qué tienen estos que orar para que esto no suceda en las peores condiciones? La simple voluntad de este Dios de ponérselo fácil sería suficiente. Pues no va a ser así. Porque aquellos días serán una tribulación tal cual no la ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta ahora, ni jamás la habrá. Pues esto podemos comprobar por nosotros mismos que es una traición de Dios a sí mismo, a su propia palabra. Entonces resulta que no es muy de fiar. En el Génesis, el primer libro de la Biblia, hubo la peor de las tribulaciones, el diluvio, la aniquilación total de todo ser vivo excepto la familia de Noé. Aunque esto es lo que dice el texto y la lógica ya nos demostró que no es bien así. Tras ello, Dios se comprometió con Noé a que jamás, durante toda la eternidad, volvería a repetir algo así. Bien, pues no ha habido ningún profeta anterior a Jesús que no haya insistido en destrucciones que superan a esa original. Y si el Señor no acortara esos días, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos que eligió, acortó aquellos días. El único límite que se autoimpone Yahvé a esta destrucción es únicamente para favorecer la salvación de sus elegidos. Y entonces, si alguien os dice, mira, aquí está el Mesías, mira, allí está, no lo creáis. ¿Y entonces a cuándo se refiere? Supongo que es antes de que empiecen estas destrucciones, porque una vez se inicie todos morirán, excepto sus elegidos, los fieles a su mandato. ¿Cómo entonces va a surgir de entre ellos un falso Mesías?
Así que esta debe ser una advertencia para que tengan cuidado desde ahora. No os fiéis de todo aquel que señale que uno u otro es el Mesías. Eso lo dice aquel que se presenta como el Mesías. Este sí que debe ser el auténtico. ¿Por qué? Pues porque lo dice Marcos y nos lo dijo Mateo. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y darán señales y prodigios a fin de extraviar, si fuera posible, a los escogidos. Y atención, porque que el Mesías sea falso no impide que pueda hacer señales y prodigios, porque aquí este versículo así lo demuestra. Con estos trucos mágicos convencerán y extraviarán incluso a los escogidos. Pero vosotros estad alerta, os lo he predicho todo. Pero vosotros tened cuidado, yo ya os he advertido. La venida del Hijo del Hombre. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Después de aquella matanza, de aquel supergenocidio, todos serán tinieblas. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias en los cielos serán sacudidas. Todo será oscuridad. Las potencias es posible que se refiera a truenos, tormentas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Entonces, no Dios, sino el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo del Divino, el que habla. Yo, me veréis entre las nubes con gran poder y gloria. Triunfo. Entonces enviará a los ángeles y reunirá a los escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces enviará a los ángeles su ejército y reunirá a sus escogidos de cualquier parte del mundo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Parece que Jesús tiene predilección a la hora de utilizar este árbol para sus parábolas. Cuando vean brotarla, saben que se acerca la bonanza, el verano. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Así que cuando vosotros veáis estos sucesos que señalo, preparaos para lo que os advertí. De cierto os digo, de ningún modo pasará este linaje hasta que sucedan todas estas cosas. Esto ya lo señalé que lo decía Mateo y lo repite Marcos. No sucederá este linaje, esta generación, hasta que sucedan estas cosas. Nos situamos más o menos entre el año 30-33 de nuestra era, después de Cristo, tal y como contamos el calendario, la vida del protagonista de esta gran historia divina, el representante de todo, el que no debería equivocarse jamás. Tal y como advertí en el evangelio anterior, literalmente esto debería haber sucedido hace mucho tiempo atrás. Han pasado ya casi 2000 años. Hay quien continúa esperando. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo se destruirá excepto mi evangelio. Esto permanecerá. En esto sí que ha tenido razón. Y es curioso porque, como señalaba anteriormente, literalmente ha acertado poco. Pero acerca de aquel día o de aquella hora nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pero el día y la hora exacta no os la puedo decir porque ni tan solo yo lo sé, ni los ángeles tampoco, solo uno, el Espíritu Santo, ese es el Padre, Yahvé. Estad alerta y velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Vuestra preocupación debe ser eso, la alerta y el velar, la oración, el servicio. Es como un hombre que saliendo de viaje dejó su casa y dio la autoridad a sus siervos, a cada uno su trabajo y ordenó al portero que velara. El hombre que sale de viaje y deja su casa y da la autoridad a sus siervos es, evidentemente, metafóricamente, Jesús. A cada uno de ellos les da su responsabilidad, que velen, que cuiden de lo suyo. Por tanto, velad, pues no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o en la madrugada. No sabéis cuándo volveré, porque como ha dicho antes, ni tan solo Él lo sabe, aunque haya asegurado que esto no sucederá más allá de su generación. No sea que llegando de repente os halle durmiendo.
Esto ya le ha sucedido anteriormente y con un tiempo mucho más corto. Solo debían aguantar ciertas horas cuando él subió a transfigurarse a aquel monte. Los 3 que le acompañaban se quedaron dormidos en 2 ocasiones. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad, no os durmáis, estad alerta. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.